Hola, buenas tardes. Estamos en un martes cualquiera de marzo del 2022, en este caso en el capítulo número 9 del ciclo Bajistas del País, y en este caso desde el sur de la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca, Fabián Zapata. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Máximo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien por acá. ¿Con Hoy calor? nos tocó ¿Con un día calor? de calor, día de calor. Bahía es una ciudad que está bastante cerca del nivel del mar, entonces Ujú. el calor es como un pozo de calor cuando hace calor. Qué lindo. Y después en invierno, frío y Es, viento. es frío y viento, sí. Bien. Bueno, Fabián, vamos a comenzar por el comienzo de la vida musical. Mm. Contanos un poco cómo empieza tu gusto por la música en principio, qué escuchabas, si en tu familia había algún antecedente musical y después vamos a ver por qué el bajo, ¿no? Bien. Bueno, sí, bueno, empiezo de chiquito, que tengo conciencia entre los 12 años, 11, 12 años en adelante, a tocar canciones, cantar Ah, canciones. mira. Yo no tengo recuerdo tácito de que mi familia fuera musical, pero sin embargo tengo tres hermanas mayores Ah, y las tres estudiaron música, de las cuales dos también se dedican a la música y a la docencia, la otra se dedicó a la enfermería, pero tuvo su paso también por el conservatorio. Y creo que mi padre y mi madre eran muy de peña. le Así gustaba esa que onda, claro. yo no tengo ese recuerdo así como impregnado, pero evidentemente lo transité, lo respiré. Así Ujú. que quizás venga por ahí. Eh, Arranqué, bueno, ya te digo, rasgando la guitarra, aprendiendo acordes, cantando canciones. ¿Qué música? Y lo que recuerdo era, por un lado, León Gieco, Fito Páez, canciones, cosas que se cantaran. Y que Después se más tarde pudieran llegó tocar en la viola, Charlie, que se claro, que se pudieran podían tocar, tocar en la viola. claro. Ya con la adolescencia, bueno, llegaron las primeras bandas más de rock, que eran por ahí más contemporáneas a mi adolescencia, que eran Los Piojos o esas bandas así. Vos tenés 35 años, me decías. 35, claro. Bien, Entonces bien. esto fue en el 97, Claro, 98. claro. Eh, Empecé a estudiar en el conservatorio de música, guitarra precisamente, y hice a los 14 años un año de guitarra, aprendí a ubicar las pelotitas en el pentagrama y a la duración de las figuras y ya creí que con eso me alcanzaba y me sobraba, entonces dije, no, no sigo, me Qué acuerdo que bueno. rendí el examen de fin de año, lo aprobé y me dijeron, bueno, ahora te tenés que inscribir para el año siguiente. Y la dudé, bueno, también la rebeldía de los 14 capaz, que estaba ahí en el pasaje entre EGB y polimodal, que era ahí Claro. entrando al EGB, bueno. Y no me anoté, no seguí estudiando y dije, ya está, yo ya sé leer música y creo que es suficiente. Que no es poco, ¿eh? Aprender a leer a esa edad, No, música está bueno, ¿eh? sí, Te pero abre la bueno, cabeza, te abre la cabeza. viste, ese empoderamiento que tenés a esa edad de creerte que... Claro, Bueno, sí, no era poco, pero no era, tampoco era todo como yo creía. claro, Me claro, lo enteré mucho más tarde, ¿no? Pero bueno. claro, claro. Pero bueno, ya sabiendo eso, después había un teclado en casa porque mi hermana mayor era pianista y yo ya sabía, si yo sabía que un sol era esta nota en la guitarra, en el piano también que tenía que estar, y era buscarla. Entonces de repente Claro, podían agarrar partituras simples y decodificarlas. No sé si leerlas, pero sí decodificarlas y llevarlas al claro, instrumento. claro, claro. Y bueno, listo, ahí ya me sentía guitarrista y pianista. Multiinstrumentista. Claro, sí. No era ni una cosa ni la otra, pero yo lo sentía, sí. Y empezaron a llegar las primeras bandas de Mira. escuela. Justo yo fui a una escuela son las escuelas medias que dependen de la Universidad Nacional del Sur, Ujú. que son escuelas estatales, eh, no son privadas, son estatales, pero como pertenecen a la nación, a la universidad, tienen una infraestructura que no existe realmente en la escuela. Yo hoy en día soy docente de escuela estatal, Ujú. trabajo solamente en el ámbito público, y la infraestructura que tenía yo en la primaria no existe. Es una escuela que tenía una sala de juego que se llamaba ludoteca, una sala de mapas que era mapoteca, y en la mapoteca podías ir a pedir, había guitarras y te prestaban guitarras para los Qué bueno, recreos o las horas libres. claro. Entonces, se transitaba mucha música y mucho arte también. Y empezaron a surgir las bandas.
los dúos de guitarras, tríos de guitarras, cuartetos de guitarras, todo, porque había guitarra, entonces todos tocábamos guitarra. Claro, claro. Hasta que hizo falta el bajo, y creo que así fue que llegué al bajo, como muchos llegamos, Qué de tremendo. decir, bueno, Esa historia está se repite, pero repetida en un 95% de los es bajistas, increíble, me sí, sí, incluyo, ¿no? pero La claro, historia. ¿viste? Y digo, wow, ¿qué de tipos llegamos al bajo por un camino que no fue, digamos, el hecho de tocar el bajo como primer instrumento, digamos, Claro, no, ¿no? no. Es Hoy raro. en día lo amo y me encanta y admiro, pero Sí. soy consciente de que cuando empecé, de hecho, me llamó la atención cuando lo agarré, que tuviera las cuerdas tan gruesas. Yo acostumbrado a la guitarra criolla y de repente tenía las cuerdas más separadas y muy gruesas, era como raro. ¿Y por Pero qué bueno, así vos? ¿Y fue. por qué vos de bajista? Porque, no sé, creo que debe haber sido. Ahí no se dio la historia de que perdí una apuesta o saqué el Ah, palito más corto. No, claro, fue claro. medio que, no sé, elegí, apareció un bajo en venta. Mirá. No, tocaba con alguien que ya tenía guitarra eléctrica. Ah, Entonces, ya claro, claro. estaba, como me primerió, los dos teníamos guitarra criolla, pero él también tenía eléctrica. Entonces, si había que comprar, bueno, era yo el que iba a comprar el bajo Claro, eléctrico. claro, claro. Me acuerdo que lo pagué, era un bajo usado que pagué parte en pesos y parte en patacones, Qué época, para ver la época. qué época. Sí, sí. Así que bueno, así empecé y tocando, bueno, ya te digo, tocando canciones, eh, pero esas mezcolanzas que se dan en la adolescencia de que tocábamos música, rock nacional, punk rock, blues, Ajá. pop, De era todo. todo, Una sí, sí, era mezcla. con de todo. Y una energía y tiempo disponible como para querer participar de todo. Bueno, hace falta un bajista para una banda de punk, iba. Hacía una bajista una banda de blues, iba también. Y Claro. así. Total, todo era aprendizaje, todo era experiencia. No, pero además, digamos, una cosa que sería interesante que la pienses desde ahora, digo, no, en perspectiva, era vos Mm, que venías tocando la viola y que tocaste quizás un montón de tiempo la viola, como me pasó a mí, y después pasar al bajo, ¿qué sensación te daba el mm. bajo? A diferencia de la viola, que es otro instrumento, ¿viste? Es otra característica. Todavía no la entendía desde lo musical o sonoro que me pasa hoy. Es decir, yo hoy entiendo el instrumento en su rol, y lo reconozco. Tiene un rol musical y sonoro fantástico que se percibe como oyente Fundamental. y como intérprete. Claro, Pero en ese momento, ya te digo, era como más, no sé, era más sensitivo. Ese claro, pasaje fue más sensorial, de decir, es raro esto, está buenísimo, pero no sé qué es lo que está buenísimo, sé que es raro. bien. Y todavía no iba a ningún profe de bajo, entonces el aprendizaje era trasladar lo que sabía de la guitarra al bajo. Por suerte tenemos la fortuna de que el que lo Está bueno. inventó le afinó las cuatro cuerdas igual que las cuatro de arriba de la guitarra. Eso es una Entonces, suerte importante, sí, sí, sí. tal cual. Así que todavía no sabía de importancias rítmicas o cuestiones de registro de que conviene acá o no acá. Claro. Seguramente habré hecho cosas no de antibajista en esos inicios, pero bueno, era todo explorar. Siempre como Eh, autodidacta, digamos, con el claro, poco conocimiento que vos habías adquirido en el conservatorio, que vos ya pensabas que eras Mozart con eso, tal y ya cual. estaba. Sí, yo ¿Y qué creía que más era hay después suficiente. de eso? Claro. Ahora qué sigue. Claro. Eh, por suerte también en ese camino me encontré una formación, así de las primeras esas que surgía, era con chicos más grandes. Una Ujú. baterista mujer más grande que yo Mirá, y un guitarrista y cantante más grande que yo, que eran compañeros de mi hermana del conservatorio. Entonces ya tenían todo un tránsito, un trayecto en la música, cada uno en su instrumento, pero bueno, en la música en general. claro, Eran también más, para mí eran adultos, capaz que tenían 20 años, no tendrían mucho más que eso, claro, pero claro. yo tenía 14, 15. Eran viejos ya para vos. Claro. Y bueno, entonces ya te guiaban un poco, te guiaban desde la escucha. Me acuerdo que ahí fue que empecé a escuchar, me pasaba grabaciones de Zeppelin, Doors, Rolling, Beatles para escuchar Claro. porque era lo que yo... Y también, de a poquito los primeros, fíjate, este es un libro que te dice cómo tocar blues, por ejemplo, Ah, que mirá, tiene bases de blues y empezaba a aparecer material. Entonces un poco te empezaba a guiar todo eso. claro. Porque era
ya te digo, o buscar las notas de los acordes, porque yo tenía esa lógica. Bueno, la canción tiene acordes dibujados arriba de la letra, entonces el bajo tiene que hacer seguramente esa nota también. Claro. Y después fue empezar a orejear el bajo y encontrarlo en las grabaciones y decir, ah, pero fíjate que también hace Otra tara, cosa. tararara, tara, ah, ¿y eso qué? Y sacarlo con la oreja, bueno, buscarlo. Está buenísimo. Además, lo que vos decías de la amplitud de género, ¿no? No le hacías asco a Sí. nada, básicamente. Imagínate las ganas de tocar, que no solamente iba de un extremo al otro en estilos musicales, sino que yo iba al turno tarde de la escuela, entraba a la 1 de la tarde, salía a las 5 de la tarde. Una Ujú. escuela que estaba, supongamos, en una zona bastante céntrica acá en Bahía. Ah, Ensayaba, yo vivo en Guaite, vivía en Guaite, que es ah, en la zona portuaria, que sí. está a 25 minutos en colectivo. Ujú. Yo me venía más temprano a la mañana, a media mañana ensayaba con un grupo que hacíamos un trío, hacíamos blues y rock muy viejo. Me venía de Guaite con el amplificadorcito, que en un inicio fue un amplificador chiquito de guitarra, hasta que fue el de bajo, y el bajo y la mochila de la escuela. Me bajaba en una casa, ensayábamos ahí. Al mediodía me caminaba 20 cuadras hasta la escuela más o menos, con el ampli y la guitarrita. Iba a clase y cuando salía, porque el anhelo era salía de clase y me tenía que caminar otra vez 20 cuadras para el otro lado de Bahía, pero porque tenía el otro ensayo de otra banda, de otro... Y era, yo hoy en día me llaman y pregunto, ¿y hay ampli ahí donde vamos? Es ¿Hay, lejos, hay, es lejos, es lejos, claro. llegan, ¿en qué se llega? Claro, Yo tengo el auto en el mecánico, no puedo ir, ¿no? claro. Lo que Cosas que pasa es que hoy en no, esas edades, viste, uno hace cualquier claro, cosa por tocar y sí, no le importa nada, viste. exacto, Está exacto, buenísimo. exacto, ¿Y sí. cuándo llegan tus primeras armas, digamos, ya estudiando con algún profe? ¿Y a partir de Y qué te surge esa así cuestión? transité 1 o 2 años hasta que, no sé si con buena onda o como tirando un palo, el guitarrista de una de las bandas me dice, mira, te conseguí este teléfono, me lo dio un profesor del conservatorio que lo conoce, es profe de bajo, ¿por qué no le escribís? Para ver si, para tomar unas clases, porque debe Te, estar bueno. te puede ayudar un poco. Claro. Y ese teléfono era el de Federico García del Cerro, Mira, bajista de acá de Bahía, que además nos formó a casi todo. Cuando él mira, se formó, tengo entendido que había un bajista nada más, o dos, así, con eléctrico. claro. Entonces, él no sé si se ha formado con esos profes o, bueno, también tengo entendido que viajó a Buenos Aires un Estudió tiempo. conmigo en la EMPA en algún momento de los Claro. 90. Sí, sí, Después, sí, me cuando acuerdo. volvió acá, era él el profe, no existían muchos profes particulares. Claro. Después empezamos a aparecer varios, pero en su momento era Fede, el profe de Bahía Blanca. Ajá, mira. Y ahí con él estudié y aparte me empezó a acercar otra música. El jazz yo no lo conocía. El término de tónica y quinta para mí no existía. Capaz es que lo tocaba en alguna música, pero ni sabía Claro, que era tónica y quinta. claro, claro. Hasta que hubo que armar los primeros walking y demás. Bueno, y ahí fue a estudiar un año y pico con él, después dejar, porque ya era secundaria, yo ya tenía 16, 17, iba y volvía, tomaba unos meses, después dejaba, pero bueno, ya me había metido algunos conceptos que fueron como antorchas que me iluminaron bastante el camino. Ya con lo poquito que traía, ya conceptos más propios del instrumento que él me había empezado a instalar, ya podía desenvolver un poquito mejor por los métodos que andaban dando vuelta, o por lo menos podía vislumbrar si servía, no servía, Claro. o qué buscar. ¿Y los gustos musicales se te fueron modificando a partir de tomar Y estas un poco clases? sí. Claro. Viene más por ese lado. Ves que No sé si puramente jazz, un tiempo fue. se cortó un Ah, bien, cachito bien. antes. ¿Qué dijiste antes, hace 30 segundos? Que no, quizás lo que me empezó a pasar a partir de estudiar con Fede fue que al conocer el jazz empezó a aparecer la música más instrumental en Claro, mi repertorio de escucha. claro, Hoy en día sigo consumiendo música de canción y demás, pero no es mi principal fuente musical. Cuando tengo que escuchar algo,
escucho más instrumentistas, no solamente del palo del jazz, Sí, sí, cualquier sino por ahí más música. música latinoamericana, pero siempre Claro. desde ese lenguaje, de por ahí armonías más desde lo experimental, o melodías e improvisaciones, solos. Ujú. Este es otro tipo de música. Sos casi el 5% de la gente que le importa esa música contra el 95% de la gente que escucha prácticamente solamente música cantada, y cuando Claro. le pones un tema instrumental y dice, ¿y dónde está la voz? Qué larga la introducción, dice. Claro, claro. Sí, 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 suele Sí, pasar y eso. bueno. Y bueno, y así, de a poquito, todo ese universo de estilos musicales se empezó a ir acotando. No por, bueno, un poco por gusto también, pero digo, no me molestaría hoy en día ir a tocar casi ningún estilo, pero Claro, sí porque el tiempo empieza a ser ya un recurso finito, entonces uno tiene que elegir y no puede todo. Entonces en esa elección es que hoy en día me muevo más por lo que es la música latinoamericana, música claro. argentina, música brasilera, música rioplatense, Y en esa uruguaya. época, cuando estudiaste en esos tramos con Federico, también los grupos fueron cambiando, me imagino. De a poco, sí. Mucho tiempo toqué blues, así como específicamente blues y ya rhythm and blues, Ujú. que bueno, ahí también me sirvió un poco todo ese aprendizaje desde el jazz, que para lo que eran las bases de Claro. bajo, que era participaba de un grupo que se llama Los Asuntos, que era un grupo que tenía muchos años acá en la ciudad. Yo lo arranqué cuando el grupo ya tenía 10 12 años, o sea, ya Ujú. entré a tocar en un grupo que ya tenía como un público que le cantaba las canciones, que ya había tocado con Papo en Bahía, Ah, con Botafogo en Bahía, con un montón. Es como que fue la situación ideal para mí como músico nuevo, joven, de repente empezar en un grupo que le tendría que haber agradecido más al Fati, que era el bajista anterior, que dejó la banda porque elegía otra cosa, porque bueno, me abrió esa puerta que, claro, bueno, de claro. repente escenarios más grandes, sistema de sonido, aprender que había una caja directa, Más cosas gente, que, más público. claro, tal cual. Claro. A raíz de tocar con los asuntos, de repente empezó otro laburo, de repente venía un músico como Tapia de la Misiva a cantar, necesitaba una banda y bueno, yo iba como bajista, otro como baterista y eso. Claro. Bueno, y eran cosas que surgieron a partir de tocar en los asuntos. Mira, Ahí estuve bastante tiempo hasta que, bueno, de a poco fue mutando más para la música latinoamericana. mira. Y Y hasta con el día de Fede, hoy. ¿cómo fue el trayecto con Fede? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Y después seguiste con otro? ¿Cómo fue? No, fue con Fede un año y pico, 2 años, y habrán sido 3, 4 años, pero Ah, intermitentes, no, ah. no, no constantes y continuos, Ujú. con algunas lagunas en el medio. Pero bueno, lo que pasa es que también se gesta una amistad, entonces eh, yo por ahí no tomaba clases, pero seguía viendo, entonces es difícil con gente así diferenciar cuándo estás en clase y cuándo no, Claro, porque pues ya yo empiezan a ser colegas, claro, empiezan a ser aprendiendo estuve colegas. siempre y sigo estando. Claro, claro, Tenemos una mesa de examen juntos y yo sigo aprendiendo. claro. Eh, Después no, he tomado clases particulares sueltas por ahí con músicos cuando han venido acá a Bahía. Ah, Cuando empezó a aparecer esto de la virtualidad, por ahí alguna que otra puesta al día con algún músico de afuera que te permitía, como descubrimos que se puede hacer esto de la camarita, claro, bueno, está también, siempre buenísimo. alguna cosa en particular. Eh, pero sí, estoy siempre estudiando, me parece que es Es, permanente. es que lo bueno que me parece que lo que tiene la música como arte y como profesión y como vocación en principio, es que no tiene fin, ¿viste? No es que decir, bueno, vos estudiás, no sé, en el conservatorio, terminás el conservatorio y ya está. No, la verdad que no, Claro. porque me parece que te quedan un montón de cosas para adelante, y eso es lo que hace de un músico un tipo creativo y un tipo que está en la búsqueda de cosas distintas, nuevas, que te movilicen. Por eso digo, a veces cuando los alumnos dicen, en el caso acá de Buenos Aires, que terminan la EMPA o la Marechal o un conservatorio nacional o municipal, lo que sea, dan como terminada la carrera. Y yo muchas veces cuando los alumnos me comentan eso, digo, mirá, cuando vos termines esta escuela o el conservatorio, recién vas a empezar a ver qué pasa en la calle.
porque la calle es otra cosa, ¿viste? A vos te van a llamar ya por ser buen bajista y no por ser el amigo de Roberto, ponele, ¿viste? Claro. Entonces la situación cambia y muchos te miran, ¿viste? Como diciendo, pero ¿cómo? No, ya está, ¿no? Es que sé todo. Digo, no, me parece que cuanto más uno sabe, más alto se pone el techo. Por lo menos a mí me pasa eso, digo, en la Sí, medida que sí, voy sí, sí. creciendo, que voy teniendo más años, más experiencia y más laburo encima, digo, wow, esto no termina nunca. Porque cuando vos Mm, pensaste que habías hecho algo más o menos bien, y no, te falta otra, y te falta otra, y te falta otra. Y me parece que esa es la zanahoria que un poco tiene el músico, ¿no? De sí. sentirse que nunca termina esto. Por eso es lo que vos Y no. decís de los colegas, que uno aprende, y uno aprende siempre de la gente, y encima siempre tratando, lo que yo siempre propongo es que los alumnos traten de tocar con gente que toque mejor que uno. Mm, Esa es la mejor forma de aprender, un poco lo que te pasó a vos, lo que contabas antes de que tocabas con claro. estos viejos de 20 años, que seguramente tocaban mejor que vos. Claro, Parece que ahí se debe haber dado un rompimiento por ahí con los pibes de tu edad, y ya tocar con claro, pibes más sí, grandes era otra cosa, ¿viste? A totalmente. todos nos Sí, ha dentro de la pasado esa distancia, sí. situación, claro, y a todos nos ha pasado esa situación igual, ¿no? Este, Bueno, y con los asuntos fue, claro, bueno, ahora analizándolo a la distancia, bueno, eso se volvió a replicar 4 años, 3 años después con los asuntos, que también de repente eran toda gente, ya, eso sí, ya eran más viejos, porque ahora ahí yo empezaba a tener 20 años y ellos ya tenían claro, 30 y pico, claro. esos ya eran gerontes. Viejo, viejo, no Pero jubilado. aparte tenían como trayectoria, uno era docente en el Concert, y también fue de vuelta como otra vez todo un estímulo. Yo me ¿Viste? sentía un piche aprendiz de Saltamonte. Claro. Y sí, Y sí, un día llegaste al comparto. conservatorio como profe. Sí, Wow, qué cambio, ¿no? totalmente. ¿Cómo fue eso? Y yo en el Concert estaba cursando la carrera como educador musical, que es otra gran pasión que tengo, trabajar en profe de música en escuelas. Y surge esto de que se abren horas para bajo eléctrico, horas nuevas. En Mirá. ese momento ya venía viendo bajo eléctrico, junto con guitarra eléctrica y además, que de a poquito empezó como taller, después se incorporó como instrumento en la matrícula. Ingresaron Fede García del Cerro y Evangelina Baroño, una profe de bajo, y estaban ellos trabajando. En un momento, todos esos alumnos de FOBA llegaron al nivel superior, entonces había que abrir nuevas horas. Ujú. Y en esos concursos fue que digo, bueno, yo ya era más adulto, ya tenía no solamente otros bagajes y otros saberes, sino también otra forma de pensar a la institución y a la docencia. Claro. Y ahí fue que me la animé y me presenté a concursos y bueno, quedé y ahí ingresé en el staff de profes de bajo eléctrico. Qué bueno, ¿no? Qué buena experiencia. Sí, para mí fue hermoso. Si bien yo ya era grande, porque esto fue hace 5 años atrás, yo ya tenía 30. No, Ujú. no es mucho, pero tampoco es poco. No, no, está bien, Yo, es una buena edad. eh, yo estaba estudiando todavía como para educador musical, si bien ya estaba terminando, pero estaba estudiando porque empecé de grande a estudiar, entonces ya era grande cuando estaba estudiando. Y al mismo tiempo rendía para profe de la misma institución. Otra cosa distinta, no era lo que yo estaba estudiando, pero de repente transitaba los pasillos como alumno o como profe. Claro, Y fue como, era raro, pero era lindo, era porque es como el deseo de uno, era dedicarse y trabajar en el lugar ese que uno está aprendiendo. claro. Así que bueno, ahí estamos, ¿Y me vos sumé ya antes de eso tenías experiencia dando clases particulares o esa fue dando tu clases primera? particulares. Ah, No enorme, porque nunca ah, tuve muchísimo, como yo paralelamente al estudio trabajaba de otra cosa, ujú, no tenía muchísimo tiempo, pero como el deseo estaba, siempre tenía 2, 3, 4 alumnitos dando vuelta ujú. y de distintas edades, de distintos géneros, de distintos estilos musicales también, pero tenía la experiencia esa de ponerme y ver, bueno, qué necesita, por dónde quiere, a qué apunta, Es decir, armarle que llegaste con una cierta experiencia Sí, a la no basta, educación pero sí, sistemática, digamos, ¿no? así es, claro. Y ahí tuviste que Bueno, armar programa y todo eso. exacto, esa experiencia que, bueno, hoy charlamos un cachito, yo no la tuve tanto como alumno hasta que porque yo llegué al profe particular, a Fede, con muchos huecos, pero también el trayecto como alumno particular tampoco fue que fue ininterrumpido, entonces
fue como que iba, adquiría algunas herramientas que necesitaba Ujú. y seguía en mi adolescencia. Y después veía que me faltaba y volvía. Entonces fue medio como desordenado, iba adelante, atrás, atrás, adelante. Y eso, al momento de ejercer la docencia, lo sentí, porque dije, para ver, ¿y yo cómo transité este saber? Ah, claro, un caos absoluto. De repente estaba queriendo sacar un tema de Jaco, pero todavía no se me sabía la escala disminuida. Entonces, claro, Claro. estaba. ¿Y por qué tocaba esto? O no sé, un tumbao y de repente, ¿y por qué tocaba esto? Claro, en el grave. Y bueno, y ahí fue como empezar a llenar huecos para poder sentir un poco más sólidos esos saberes Ujú. al momento de abordarlos en conjunto con algún alumno. Mirá qué bueno. Che, me contabas en la previa que tenían material mío en el trabajo. Sí, y por un lado, como alumno yo, o como estudiante, no sé si como alumno porque no era alumno de nadie, pero era estudiante, cuando empezó a aparecer el candombe, creo que, porque a vos te conocí varias veces, Ah, hasta mira, hoy te conocí varias veces. mirá qué Recién hoy bueno. le pude poner, bueno, o con los videitos de YouTube le pude poner cara al nombre. Claro. Pero primero fue con eso de Bajo Candombe. Para mí era un libro de candombe. Cuando en su momento quise empezar a tocar candombe, pues me gustaba, pero no sabía qué corno hacía el bajo. Ujú. Buscando, ya existía internet y se podía buscar PDF. Eso bueno y malo, porque de repente tenía gigas y gigas de PDFs. Tremendo. Sí, Entonces sí. después seleccionar ahí es difícil. Bueno, ahí apareció ese librito de Bajo Candombe. Así que ahí te conocí. Mm, Mirá. Te imaginaba de otra forma. No, ahí te conocí con ese libro. Después, estudiando con Fede, aparecieron unos ejercicios, me acuerdo en la primera época, como súper entretenidos y muy gruberos, que era como, porque lo rítmico siempre me atrajo, que era eso, los patrones rítmicos con nota fija. La Se fija. usaba 4 o 5 notas de la penta y iba variando la rítmica simplemente, pero Claro, claro, el claro. orden de aparición de las notas era siempre el mismo. Sí, sí. Pero ese desafío, aparte de ir pasando de uno al otro, o Uf. las distintas formas de encararlo eran atractivas. Yo te contaba en la Así que previa que ahí, eso lo sí, escribí yo en el año 88, 88, 87 y se sigue usando en la escuela y ustedes lo sí, siguen usando, mirá. sí, claro, bueno, y de ahí después en el concert ya otra vez, pero del otro lado. Ahora como docente, presentárselo a los alumnos de FOBA 2, por Claro, ahí, claro. eso. Y sí, bueno, porque sirve, lo que sirve tiene que perdurar, hay que sostenerlo Y y además que hacerlo girar. vos pensás que el otro día yo sacaba cuentas, lo dije en una charla, que deben haber transitado por mi mano en estos 40 años de dar clase, calculo que entre 3.000 y 3.500 alumnos más o menos, entre institucional y privado, digamos, ¿no? Es una locura de gente. Sí. Y, Un pueblo. claro, claro, más que un pueblo, yo tuve pueblos mucho Sí. más chiquitos en estas vacaciones. Este, y mucha de esa gente que pasó por ese trayecto que decís vos, hoy son grandes profesionales. Eso es lo loco. Mm, Entonces decís, bueno, todo esto que a mí se me ocurrió un día, porque en aquella época, en los 80 había muy poco material para dar clases más o menos ordenadamente. A mí se me ocurre hacer ese primer cuadernillo donde había un poco de técnica, un poco de lectura, ¿viste? Porque no había nada escrito y nada sistemático. Indudablemente que influyó en un montón de generación de bajistas, ¿viste? mm. Está buenísimo. Y Sí, sí, además, como sí. yo en un momento decido subirlo a mi página web en forma libre y gratuita, también eso dio a que el material empiece a circular mucho más, porque si no, los únicos que tenían acceso a eso era la gente que Eran había alumnos. estudiado conmigo en la Claro, EMPA en los 90, ponele, claro. que había sido mucha también, pero no fue lo que pasó después cuando yo la subí gratuitamente a la Mirá, página. Y después cuando le vos puse los pudiste. audios, Claro. fue mejor todavía porque ahí dije, wow, si yo hubiese tenido este material para estudiar, y hubiese estudiado de otra manera. Y sí. Bueno, seguramente hayamos otros que hayamos podido estudiar de esa otra manera. Así que. Claro, claro, está buenísimo. Pues, imagínate que hoy en día los alumnos tienen la computadora, tienen plaquetas de sonido, placas de sonido, tienen la posibilidad de grabarse un disco en su casa, por ejemplo, Sí, ¿no? Y además totalmente. con niveles de grabación muy buenos, te puedes hacer tu flor de video, qué sé yo. Cuando yo estudiaba en los comienzos de los 80, 81,
yo tenía dos grabadores de los chiquitos, digamos. Yo en esa época estudiaba con Buki Archela, bajista de Mederos en esa Mm, época, mm, también uno de los más grandes bajistas que hay acá. Y yo para hacer las cosas para él, grababa la guitarra, bueno, yo tocaba la guitarra así como vos antes del bajo, entonces grababa la armonía del tema que tenía que estudiar, ponía otro grabador a grabar esa guitarra que se escuchaba desde ese grabador sí. y tocar el bajo arriba. Había que corregir la afinación porque un grabador no andaba igual al otro. Y así llevaba mis cassettes a las clases, después con Claro. Carlos Madariaga, que también estudié improvisación, y yo llevaba eso a las clases. Yo digo, hoy en día los alumnos me muestran sus videos, ¿viste? O los trabajos que hacen, y unos niveles de grabación y de videos y de Sí, sí. audios Mm, buenísimos, ¿viste? mm. Entonces por eso digo, la tecnología ha ayudado mucho en ese sentido, y tocando algo que vos decías antes, cuando te bajaste el libro mío de Bajo Candombe, que a veces, lo hablábamos en la previa, que a veces uno también, en el afán de recibir material o de escuchar música también, me parece que también se va para el otro lado, digamos, ¿no? Es decir, me bajé, varios alumnos me dijeron, me bajé 300 libros de bajo. Sí, Mira, loco, no te va a alcanzar la vida para estudiar 300. Bajate dos exacto, y tratá de exacto. estudiarte esos dos. O me bajé 300 discos. No sé si los vas a poder escuchar, porque la verdad que incluso la escucha de la música, eso ya lo he comentado en varias charlas, que ha cambiado mucho. La generación tuya por ahí, no sé, vos me contarás, cambió mucho la escucha de la música. La generación mía escuchaba la obra, escuchaba el Sí, disco entero. Hoy los pibes escuchan como muy seccionada la música, un tema de uno, un tema del otro tema del otro, y con eso se hacen una idea de quién es, no sé, Chico Corea, por ejemplo. Y claro, sí, sí, escuchan sí. un solo tema y el tipo tiene Y lo 65 peor, discos solistas. claro, lo peor es que con esos músicos encima que no fue toda su trayectoria igual. Si No, querés, para nada. peor, lo agarrás Pasaron, y escuchás salpicado y no entendés, entendés menos, porque decís, ¿cómo? Si recién lo escuché con un piano acústico claro. y de repente, ¿qué está haciendo acá? Que hace 10 minutos está haciendo ruidito con el sintetizador nada más. ¿Qué pasó? No es el mismo Chicorea. Por eso digo, la tecnología apoyó y Sí, ayudó mucho la democratización de la sí, información, la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo ahora nosotros, totalmente. el hecho de escuchar, ponés YouTube y ponés, no sé, música boliviana, música belga, música turca, música Sí, sí. ucraniana, y la tenés adelante tuyo al toque, o bajistas de cualquier lugar del mundo. En aquella época, cuando yo era joven, era muy distinto. Vos tenías tus 30 discos, ponele, como mucho, y esos 30 discos rodaban y rodaban y rodaban, ¿viste? Sí, Y uno se sí, los aprendía de reconozco. memoria. Mm, es así. Yo por suerte, no sé si por el contexto familiar o qué, o capaz, bueno, no sé, por un gusto quizás, todavía soy de saberme las tracklists de los discos y tener que Ah, escuchar y saber que después de tal tema tiene que venir tal otro y si no viene tal otro apago, porque de hecho, hoy en día no tengo Spotify en el teléfono ah, porque sé que por si eso. no, claro, las dos veces que intenté me ponía, yo ponía una canción y seguía otra y Claro. entonces bueno, no, Bueno, viste que YouTube te pero va tirando como artistas sí, relacionados, y bueno, yo hacía, a veces encontré cosas que no conocía, y dije, claro, sí, eso wow, está qué bueno. bueno, viste. Yo Mm, empezaba a mm, escuchar, no sé, Bill Evans, y terminaba escuchando un pianista armenio, como Tigran mm, Amazian, por ejemplo, que me sí, encanta. Digo, yo no hubiese llegado de otra forma a este sí, tipo, es verdad. ¿viste? Es muy Ahí el interesante. algoritmo se puso la 10 Claro, claro, y y entendió de qué se funcionó, trataba. claro. Che, vos me contabas que tuviste tu proyecto solista también, tu grupo, Sí, tu banda. no solista, pero sí colectivo desde la composición, donde todos Ah, componíamos, quiero decir, donde ah, presentábamos, éramos un quinteto en el cual nosotros presentábamos, llevábamos ahí al ensayo nuestras composiciones, entonces mira, era música propia. No era bien, composición colectiva, pero sí colectivamente trabajamos las canciones de cada uno. Entonces ahí donde yo podía llevar mis canciones, el pianista sus canciones. qué bueno. Y eso sí, eso andaba por el lado de la música más latinoamericana.
algo de samba brasilero, algo de candombe, algún aire Ujú. folclórico nuestro. Mirá cómo se llamaba ese Siempre grupo. Lolalo, Ah, un quinteto llamado Lolalo. Arrancó siendo, como todo, buscar la música que nos gustaba y nos desafiaba también. Ahí aparecieron a hacer las primeras canciones de Hermeto, a hacer las primeras canciones uf. me acuerdo que había un trío, yo llevaba mucho de un trío que se llamaba Noso Trío, que era un grupo que acompañaba a Joao Bosco en Ah, su formación, pero también tocaba solo el trío, sí. que tenía un bajista que la rompía, entonces claro, a mí me latía el corazón sacar esas canciones. Aprender lo que era un partido alto con el tema Uh, partido alto y así, bueno. Era como un grupo en el cual primero empezamos estudiando estilos que no conocíamos, entonces que había que aprenderlos para poder tocarlos. Y después empezamos a llevar nuestras propias composiciones. claro. De ello se desprendió en un momento, dijimos, nos copó mucho la música latinoamericana y dijimos, che, ¿y si armamos una orquesta de salsa? Uh, No tenía tanto que ver con la propuesta real, por eso no fue mutar esto, sino decir, paralelo a este quinteto que siga funcionando, pues ahora ya llevábamos nuestras composiciones, la exploración venía desde lo propio, pero también nos gustaba lo otro y nos parecía que podía ser rentable. Qué gran error en el músico independiente creer que algo va a ser rentable. Puede ser hasta un éxito pasajero y eso tendríamos que estar claro. agradecidísimos. A veces ni siquiera llega a eso. Pero nuestro ideario fue decir, orquesta de salsa, ya está. Tiene que funcionar. Esto nos va a amortizar el quinteto y todos los otros tríos que queramos hacer. Bueno, sí, funcionó hermoso, nos recontra divertimos tocando temas de Blades y un montón de orquestas Está buenísimo. y desde el bajo es divino, por más que esté 3 minutos haciendo un tumbado, No importa. latimos ahí. Claro. Pero bueno, no, tampoco el éxito tampoco fue tal. Lo vendimos a 2, 3 casamientos y alguna que otra feria o fiesta regional. Pero bueno, después también había que sostener un ensayo de 15 monos, pues había toda fila de viento, un montón Mucha de cosas. gente, mucha Sí, gente. muy difícil yo enojarme, pues el trombonista no llevaba las partes Uh, y no, le, y no, no se daba cuenta que estaba mal no llevar las partes. Y yo me calentaba. Después tocábamos y salía todo bien, pero yo igual me enojaba. Y bueno, duró un tiempo y yo, bueno, no seguía ahí. Mirá. Me decías que Justo, estabas en un proyecto nuevo, que habían grabado un disco. claro. Justo también apareció este otro cantante que se llama Marcelo Escales, un músico que viene del Valle Medio, de Río Ujú, Negro. Se afinca acá en Bahía, estudia, se egresa y se queda acá a vivir. ujú, Eso, él me llama para tocar el bajo porque tenía unas presentaciones y no tenía bajista, porque justo se había bajado el bajista, porque tenía un disco recién grabado. Bueno, fue medio cercano a este, yo me había llenado un poco los huevos con esto y apareció, listo, pasé para este lado. Y ahí fue que empecé a tocar más música de raíz folclórica, raíz folclórica. No folclore tradicional, pero más en un repertorio enfocado ahí, en la música argentina. ujú, Yo música que venía consumiendo como oyente, pero tocando era, no era la primera, no era el 100% de lo que tocaba. claro, Y por ende, si no era el 100% de lo que tocaba, tampoco era el 100% de lo que investigaba, o yo lo que aprendía o estudiaba, no iba solamente por ahí. A sacar claro. alguna canción, sí, pero... Y ahí fue que con él, bueno, toqué un par de recitales y aparecieron composiciones como para un segundo disco que íbamos a empezar a grabar en pandemia. No, íbamos a empezar a grabar en 2020. No contemplábamos el detallecito del COVID. Claro, claro. Así que bueno, todo se retrasó un poco. Sin embargo, eh, esto que vos decís de la tecnología que hay ahora, Ujú, a nosotros nos pasó que todo ese, desde marzo de 2020 hasta fines de 2020, que era todo parado, todo frenado, claro. no se sabía bien, ya a fin de año había duda de qué se podía hacer, que no. Al principio era, no se puede hacer nada más que Nada. ir a hacer las compras de tu casa y nada más. Entonces Claro, estábamos todo el día acá adentro. claro. Es increíble lo que maduró ese disco, que agradezco en parte no haberlo grabado a principios de 2020, porque estuvimos durante todo 2020 conectándonos hasta cualquier hora de la madrugada acá con la computadora. Buscamos un montón de plataformas para intentar tocar. No, Claro. no existía. El No, delay no lo no. permitía. Por ahora no se puede. Probamos Ah, muchas. Entonces después era, bueno, avancemos en los arreglos. Los temas ya estaban, parecían estar cerrados. ujú, Parecían. Los abrimos de vuelta
Y no, trabajamos la orquestación, la de los arreglos, pensar otras cosas, che, y agregale. Y él abría su Cubase en su compu y me lo compartía, entonces yo podía, a ver, para ahí. ¿Y por qué no? ¿Tenés el teclado? Sí, bueno, metele esta melodía ahí, a ver, y para una flauta, capaz que, y bueno, y así, de repente aparecían otras cosas. Che, ¿y por qué no haces un efecto? Fue madurando el Sí, material. no, mucho. Y cuando lo llevamos ya al estudio, ya eran las versiones y nos encantó, pero bueno, nos encanta cómo quedó, pero porque hubo muchísimo laburo de obrero atrás, porque fue, ya te digo, eso que quedó así no es que nos salió de taco. Fueron horas y No, horas no, de fue laburo y de trabajo. Sí, búsqueda. sí, trabajo. Después también pensar, porque la formación con la que grabamos ese disco era cuarteto, muy clásico, batería barra percusión, guitarra, piano y bajo. Ujú. Y sin embargo aparecían otros instrumentos, bueno, buscar invitados, músicos invitados, algunos de acá, otros de afuera, y a este mucho invitado en las voces también, para que haya otras voces, y bueno, y para este estaría bueno tal voz y eso. Tuvimos la enorme fortuna de que en una canción accedió el Negro Aguirre a participar con la voz. Qué bueno. Bueno, nos dio un montón de satisfacciones. No nos dio la satisfacción monetaria, que nunca nos da, Lo que pasa pero que todas las otras que son más importantes, esas nos las dio me todas. parece que esta situación de que el mundo por un lado se paró y por el otro lado el mundo se acercó, digamos, de tal manera que nosotros pudimos tocar o charlar o relacionarnos con gente de cualquier lugar del mundo. Mm, Y esto que vos decís de estas reuniones musicales, que a lo mejor en presencialidad plena no lo exacto. hubiesen hecho, porque no hay tiempo, viste, hay que ensayar apurado, de qué sé yo. De esta manera, al haber tiempo e ideas y tiempo, especialmente tiempo, decir, che, a ver, este bajo podría ser de otra manera, o sumar gente que de otra forma, el Negro Aguirre Mm, no claro. sería tan No, fácil llevarlo ahí para que cante un tema, no, tal cual. ponele, Sí, sí. u otra gente o alguien que haya tocado de otra parte. Entonces me parece Ujú. que en un punto lo que tuvo de bueno es raramente, porque es medio contradictorio, acercarnos, Mm. Sí, sí, sí. no personalmente, sino de No, esta pero forma que estamos haciendo nosotros, si no, esta charla tampoco hubiese sido posible. Yo tal me cual. tendría que haber ido allá, o vos te tendrías que haber ido Mm, a Buenos Aires para hacer esta charla. Hubiese sido muy complejo. De esta manera, nos acercamos locamente, sí, digamos, ¿no? sí, sí. Es muy interesante. Bueno, hoy Che, yo te mandaba un mensaje y te sí, decía, bueno, después nos encontramos. Y después de escribirlo dije, no, nos encontramos, le puse. Y en realidad, sí, sí, nos vamos a encontrar. Una claro, pantalla de por medio, pero claro, claro, claro. nos hace Nos repensar vemos, y nos sí, tal vemos. cual. Claro. Bueno, Che, decime. ¿cómo es, Fabián, el movimiento artístico musical en Bahía? Bien, en Bahía hay bastante movimiento musical. Ah, Bueno, quienes conocen, ya saben, quienes no conocen, les cuento. Tenemos organismos estables acá, por ejemplo, lo cual orquesta sinfónica, orquesta un sinfónica, teatro muy coro lindo, polifónico, un organismo de ballet. Un teatro muy lindo, estuvo cerrado un año y pico o dos, hermoso. pero ya lo abrieron. Entonces, como que el teatro municipal generaba una actividad diaria artística. Una vez por semana, una vez cada 15 días está la orquesta, pero a margen de eso era todos los días hay actividad. Está buenísimo. Y actividad que va desde recitales de muchos estilos musicales hasta talleres también a tarde. En los últimos años empezó a funcionar una escuela de lutería social en Ah, el mirá. sótano del teatro. Y paralelo a eso está, bueno, el conservatorio, que surge originalmente como una especie de fábrica de músicos para la orquesta o de espacio Mm, para que se curtan los músicos de orquesta, pero después empieza a ser una escuela de la comunidad. Y hay mucha formación musical, mucha banda de mucho de rock, mucha banda de jazz también, mirá. hay folclore. ¿Qué cantidad de eh, habitantes tiene Bahía en este momento, sabes? Y está entre los 350, 400 mil habitantes. Una bestialidad. Sí, es grande, es grande. Es Uno muchísima por ahí pierde gente. dimensión porque uno viviendo acá parece loquísimo, pero te resulta todo chico porque siempre terminás conociendo a alguien.
No, Claro, no parece una claro, ciudad de tanta cantidad de habitantes, porque si no claro, tendría que ser claro. tanta fortuna que justo. Ah, mira, es tu primo, mirá. Pero ¿y cómo? Pero bueno, pasa. Pero sí, es grande, es grande. Muy grande. Eh, mm, Yo en viste que hablábamos antes de la cantidad de habitantes del sí, conservatorio. Yo en este verano estuve de vacaciones en Jujuy, viste, en el norte, y mm, fuimos a pueblos de 200 personas, mirá. que eran pueblos así chiquitos, decís, 250 personas, decís, se deben conocer todo, debe ser tremendo esto. Por eso cuando vos decías al principio que Bahía era una ciudad chica, digo, no, la verdad, yo Claro, la conozco mucho, pues mi madre nació ahí, y he ido varias veces a tocar, sé que es una ciudad muy grande y con mucha gente y con mucha actividad también, ¿no? Lo que vos sí, comentás, ¿no? Es sí, sí, interesante. sí. Mucho bar, mucho pub, así donde se actúa. Por ahí lo que faltó en una época eran espacios así pensados para la música, tipo salas Claro, intermedias, porque tenías o el teatro municipal, el teatro Don Bosco, que son para de 5 gambas para arriba de gente, y claro. si no el pub. No tenía salita de 80, 100 personas. Pero después empezaron a aparecer, o los teatros, teatritos de compañías de teatro, Ujú, más under, que ahí ujú, también se hacía. Así que sí, espacios hay. Ha habido momentos en los cuales desde el Estado a nivel cultural ha habido más apoyo, en otros menos, pero en ujú, los que ha habido por ahí se ha notado. Se ha logrado en algún momento de los que ha estado, gracias al trabajo de los colectivos artísticos, implementar algo que se llama Fondo Municipal de las Artes, por ujú, ejemplo, que claro. fue crear una partida presupuestaria que surge de un impuesto a los números foráneos que vienen a la bahía, sacar un porcentaje de esas taquillas y va a la producción local de discos, libros, obras de teatro, Mirá qué bueno, films. Entonces, eso también ha hecho que de repente haya producciones en más cantidad de discos, porque de repente si te anotabas y pasabas las distintas instancias, de repente accedías a tener un billete para grabar un disco. qué bueno, Eh, hay actividad qué bueno. musical. Bueno, Como Fabián, todo, no está resuelto. Siempre no, vamos a no, seguir pero buscando más, pero Esto es claro. Argentina, Fabián, ¿qué querés? Che, ha sido un placer hablar con vos, conocer un poco tu historia musical, tu trabajo como bajista profesional y como docente también, que es súper importante. Así que bueno, muchas gracias por haber participado del ciclo. Gracias a vos por tenerme en cuenta y por tenernos en cuenta a los músicos del interior también. Mal Es llamado de un, va, interior, ¿eh? Mal llamado de interior. A mí no me mal gusta llamado interior. llamarlo, sí, a mí no me gusta llamarlo interior. Debo admitir que como yo te lo dije a vos, con mucha timidez acepté participar. No me parecía no aceptar porque para nada, no, era un Hay que orgullo hablar enorme, con pero todos, hay que hablar yo con vi las todos. charlas que tuviste de repente con Guido Martí, con después un Fede Arbia, empezaba a conocer unos monos y decía, Oh, ¿y qué voy a hacer yo? ¿De qué charlamos? De mate, si querés. Pero bueno, no, algo se no, pero puede. siempre hay historias y siempre la historia de cada una es muy rico porque somos todos distintos por suerte y nos han tocado historias diferentes de acuerdo al lugar donde nacimos y de lo que hicimos, en este caso nosotros con la música, con el bajo específicamente, así que siempre es interesante escuchar historias, ¿viste? Mm. Así que bueno, un poco el Bueno, ciclo este, Bajistas del País, lo que hace es reflejar que no solamente pasan cosas en Buenos Aires o en el conurbano de Buenos Aires, sino que en muchos lugares del gran país que tenemos, grande por lo inmensamente grande que es, sí, hay gente haciendo cosas en un montón de lugares que muchas veces nosotros, lamentablemente, a pesar de lo que hablamos de la tecnología, no lo conocemos. sí, Y esto es una buena tal cual. posibilidad de darnos a conocer entre nosotros también, ¿no? ¿Sí? Buenísimo, celebro esa iniciativa. Te mando un abrazo grande, Fabián. Otro para allá. Esto ha sido el capítulo número 9 de Bajistas del País desde el sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, Fabián Zapata. Fabián, un abrazo grande. Nos veremos. Nos Chau, vemos. chau.